8:49 de la mañana, Águeda Parra, analista geopolítica de China, China Geotech. Bienvenida, buenos días. Buenos días. Bueno, hablamos mucho aquí de ese ataque de desdolarización, ¿no? Sin embargo, hoy el dólar está subiendo. Tampoco sí, que el ataque al dólar parezca que a corto plazo, pero a largo plazo. Es decir, ¿cuál es el movimiento o qué hay detrás del movimiento de China, también de Rusia y también de otros países, de intentar salirse de la órbita del dólar para un sorpaso que tiene como consecuencia al qué quieren conseguir? Bueno, el sorpaso no es relativamente fácil que se produzca. El 84% de las transacciones se realizan todavía en dólares. Por lo tanto, aunque el yuan sí que se ha posicionado muy bien en el último año, ha pasado de un 2% a un 4,5% en la plataforma de pagos internacionales SWIFT, está más cerca del euro, que es un 6%, pero realmente aquí yo creo que la cuestión es que China, en el movimiento de que los países están dejando el dólar y adoptando el yuan, están beneficiándose en sus acuerdos comerciales. Ahora mismo el yuan es una moneda de un tipo de interés más bajo que el dólar, por lo tanto las relaciones comerciales son más favorables, ¿no?, a estos países. Eso, por una parte, le genera una mayor influencia a nivel regional y global a China, pero luego también está, bueno, pues la contraparte geopolítica, que es que al final, ¿no?, la propia China está reduciendo, ¿no?, su propia vulnerabilidad ante posibles sanciones internacionales. ¿Tiene visos de que China pueda conseguir un sorpaso o un acercamiento al dólar? Es decir, que ese 84% que estás comentando, ¿en qué tiempo se puede ver en un entorno en el que estén jugando a paridad, estén jugando a 50-50? Yo creo que todavía nos queda mucho para ver eso, pero sí que es verdad que en el momento en el que, por ejemplo, tres grandes exportadores e importadores de commodities, como son Rusia, Brasil y China, ya están haciendo sus relaciones comerciales en yuanes, esto quiere decir que si en el futuro muchos más países adoptaran este cambio, se podría crear como una especie de bloque comercial. Por lo tanto, ahí sí que generaría mucha más, no solamente influencia comercial, sino que en esos países y regiones Estados Unidos dejaría de tener tanta influencia. Por lo tanto, el nivel del dólar bajaría. Arabia Saudí. Claro. Arabia Saudí. ¿El petroyuan entonces? Al final, todas las grandes potencias que tienen en su ámbito comercial las grandes commodities, si se pasan al yuan, tienen un poder geopolítico mucho mayor. G7, toda la fotografía centrada en China, Rusia a corto plazo, pero sobre todo China. Sí. ¿Cómo puede afectar en este G7 que las sanciones empiecen a tener cuerpo, a que van a ampliarse? Bueno, yo creo que hacia China, claro. Sí, precisamente esto que estábamos comentando, ¿no?, del cambio al yuan es favorable, ¿no?, para que el día de mañana China no se vea tan amenazada por estas sanciones. También es verdad que China también ha desarrollado en esta última década un sistema paralelo a la plataforma internacional de pagos SWIFT. Por lo tanto, se vería en menos medida afectada en ese sentido en las sanciones a través de esa plataforma, y como los acuerdos comerciales ya los está haciendo con otros países para que esas transacciones se realicen en yuanes, también el riesgo es menor. ¿Está dividiendo el mundo en dos? Bueno, yo creo que está haciendo un área de influencia dentro de lo que es el entorno de Asia muchísimo mayor. Entonces, al final, no es cuestión, ni tampoco los países de Asia quieren tener que posicionarse en un lado o en el otro. Yo creo que al final lo que debería el mundo es avanzar, ¿no?, hacia una integración en donde, bueno, pues ciertas dinámicas vayan teniendo cabida, pero de manera, ¿no?, en donde todo el mundo se sienta cómodo. ¿El punto clave geopolítico no es la guerra de Ucrania, sino Taiwán? Medio plazo, Es ambos dos, porque por una parte Ucrania más afecta, ¿no?, al entorno, ¿no?, de Europa por la parte de la hegemonía rusa, pero evidentemente siempre, ¿no?, en el trasfondo, ¿no?, de la cuestión siempre está Taiwán, porque al final es un centro tecnológico de élite. Y al final lo que estamos tratando no es la autonomía tecnológica de Estados Unidos, que al final, y de sus aliados, que al final es un punto estratégico en la agenda del G7, porque al final la seguridad económica es el gran foco, ¿no?, de este G7. ¿Puede conseguir China todo ese sorpaso económico que se prevé que se consiga antes de 2030 si hay un bloqueo tecnológico muy fuerte como el G7 está intentando implementar?
Desde luego ralentizan las ambiciones de China de posicionarse en el ámbito tecnológico y de tener su autonomía tecnológica. En el ámbito de manufactura, no tanto, porque al final China ha venido desarrollando una manufactura avanzada bastante más rápido que otras potencias. Por ejemplo, lo estamos viendo, ¿no?, en el ámbito de los coches eléctricos, en el ámbito de las energías renovables. Por lo tanto, hay ciertos ámbitos en donde China sí que el desarrollo tecnológico de China sí se va a ver ralentizado, sobre todo lo que tenga que ver con los chips avanzados, pero en otro ámbito sí que China y el dominio de China en todo lo que es la cadena de suministro pues es bastante potente, y es precisamente en eso, en ese desafío, ¿no?, que supone el asegurar el abastecimiento de los recursos tecnológicos para la próxima década, en lo que están presentes en el G7, tanto los miembros del G7 como los invitados del G7. Japón es el único miembro del G7 que no ha ayudado militarmente a Ucrania. ¿Viene por la influencia también de China? No, esto viene puesto por su estrategia en seguridad nacional, que solamente ellos tienen establecido que se va a poder abastecer a otro país con material bélico avanzado, es decir, pues estamos hablando de tanques o de aviones de combate, solamente si han participado conjuntamente en el desarrollo del software. Por lo tanto, esto está establecido dentro de su propia estrategia nacional y, de hecho, pues por eso es por lo que no ha apoyado a Ucrania. Una última cuestión. ¿Se entiende el posicionamiento de Europa, que va cada vez teniendo como más cuidado en cuanto a la relación con China? Ahora se ve, por ejemplo, como en el G7 se le está intentando desde Europa, desde von der Leyen, decir, calmemos un poco el mensaje a China, sí, ¿no? Por la quizá excesiva dependencia que ahora mismo tiene, por ejemplo, en transición energética, ¿no? Al final la dependencia europea de los paneles chinos, de gran parte de los componentes, le lleva a decir, oye, cuidado, que tampoco es que estemos tan seguros si ellos nos cortan a nosotros, ¿no? Exacto. Siempre es positivo, porque al final la postura de Estados Unidos es de total rivalidad. Por lo tanto, alguien tiene, ¿no?, que intentar hacer esa situación de mediación entre estos dos grandes ejes y hubs tecnológicos. Por lo tanto, la Unión Europea también se juega mucho, porque también en esta próxima década tiene que seguir manteniendo esas ventajas competitivas históricas que ha tenido en el ámbito de la manufactura avanzada. Por lo tanto, es importante, ¿no?, que dentro de este bloque pues haya, pues se rebaje, ¿no?, un poco la tensión, teniendo en cuenta, ¿no?, que los objetivos son los que son de cada uno de ellos, pero bueno, pues al final relajando, ¿no?, el ámbito en el que se están moviendo las cosas. El otro elefante en la sala sí, es el petróleo de India, ¿no? Pues hay muchas voces que dicen, oye, es que nos están devolviendo el petróleo ruso, y es como, ¿y por qué no lo...? Pero ¿qué duda tenéis? Sí. No solo India, sino también China, que incluso llegó un momento hace meses que dijo, mira, corto de exportar petróleo porque lo necesito para mí. Exacto. Pero sabéis que de dónde viene, ¿no? Y luego está el punto de decir, oiga, pero es que Europa, ¿cómo puede sobrevivir en un entorno en el que energéticamente depende de fuera, tecnológicamente y en cuanto a manufacturas depende de China, de tal manera que si le quita las dos patas, ¿cuál es el futuro que le espera a Europa? Entonces, aunque el elefante esté en medio de la sala, poco se puede hacer en Europa, aun sabiendo que el petróleo es ruso, que lo sabe todo el mundo. Al final ahí yo creo que la baza son las renovables, es hacia lo que nos estamos moviendo en toda la Unión Europea, y desde luego se están tomando medidas para que se avance más rápidamente. Quizás la parte que no estaba esperada dentro de lo que es el conflicto de Ucrania es este fomento, ¿no?, de las renovables, que van a ir mucho más deprisa de lo que antes se hubieran esperado. Por lo tanto, eso es la parte positiva, pero sí que es verdad que ahora pues, bueno, nos estamos dando cuenta que el dominio de China en todo lo que es la cadena de suministro es bastante importante. Por lo tanto, ahí tenemos un ejercicio que hacer, ¿no?, en nuestra agenda estratégica para posicionarnos en ese lugar en donde hay muchas grandes empresas europeas que están en posiciones muy buenas de poder competir, y lo único es que bueno, tienen que conseguir esa autonomía y esa autosuficiencia, ¿no?, en la próxima década. ¿Ese elefante en la habitación puede impulsar todavía más a India para que crezca hacia la tercera economía con fuerza del mundo? Bueno, India lo que se está viendo es bastante impactada por el hecho de que hay muchas empresas que, viendo posibles repercusiones geopolíticas en el futuro, están considerando ese cambio de la manufactura, de la localización en China a India. Por lo tanto, India se está beneficiando de eso, ya tiene un pool importante tecnológico, aunque hasta ahora no había conseguido ese avance significativo como cuota de mercado.
Ahora mismo, pues Apple está considerando ir migrando su localización. También otros países de Asia, del sudeste asiático. Por lo tanto, lo que vamos a ver no solamente es en India, sino todo lo que es el sudeste asiático, pues lo que estamos llamando ahora mismo, ¿no?, el nearshoring, que al final no es la deslocalización de las cadenas de suministro a otros sitios en donde quizás el foco geopolítico en el futuro no esté tan tenga tantos riesgos, ¿no? Muchísimas gracias, Águeda Parra, analista geopolítica de China, China Geotech. Gracias por acompañarnos. Buen día y buen negocio. Encantada de estar con vosotros. 9 casi, un minutito nos queda.